Capítulo 1. El descenso. El aire dentro de la cápsula de aterrizaje estaba denso de anticipación. Enoch Greaves estaba de pie en el estrecho compartimiento con los ojos enfocados en los datos que se transmitían a través de su visor. En el exterior se alzaba un planeta conocido por su letalidad. Era una esfera arremolinada de nubes ámbar y arena roja, iluminada bajo un sol duro e inflexible. Sin embargo, Enoch no estaba allí para hacer turismo. Estaba allí para sobrevivir 30 días en uno de los mundos más letales de la galaxia, con solo los suministros más básicos. Solo para demostrar que un humano podía hacerlo. Cuando la nave de desembarco entró en la atmósfera de Corar IV, la temperatura en el interior comenzó a aumentar, un temprano sabor de la furia del planeta. Las tormentas de radiación del exterior crepitaban en las capas superiores de la atmósfera, enviando ondas de interferencia electromagnética a través de los sistemas de la nave de desembarco. Enoch se aferró a la barra de seguridad. Sintió que la nave temblaba mientras descendía a través de nubes turbulentas y vientos hostiles en una nave de investigación. En la órbita del planeta, una docena de científicos alienígenas y oficiales militares monitorearon su descenso con intensa curiosidad. Esta misión fue transmitida en vivo a muchas otras naves, todas viendo el juicio de los mundos de la muerte. La mayoría estaban convencidos de que no duraría una semana, algunos incluso un día maíz, a AR-4. No se le llamaba mundo de la muerte a la ligera, era un lugar donde cada elemento parecía diseñado para erradicar la vida a bordo de la nave de investigación. El investigador principal, Dr. Tur, observó la pantalla con ojos escépticos. El humano insistió en que no hubiera filtros atmosféricos adicionales. Le preguntó a su colega, que asintió afirmativamente. El científico alienígena, alto y delgado con piel, que brillaba como metal fundido, dejó escapar un sonido escéptico tonto. Su fisiología puede ser resistente, pero esto es una locura. Los propulsores de descenso de las naves de desembarco se dispararon, desacelerando su aproximación a medida que se acercaba al suelo. Enoch sintió el impacto cuando la cápsula finalmente aterrizó, una sacudida violenta que lo empujó contra su arnés. Exhaló profundamente, mirando a través de la estrecha ventana el paisaje afuera. Era una tierra estéril y agrietada que se extendía hasta donde podía ver, interrumpido solo por la ocasional formación rocosa irregular. Ordenó sus pensamientos sin tecnología sofisticada, sin herramientas avanzadas. Solo equipo básico de supervivencia. Su misión era sencilla: sobrevivir por cualquier medio necesario. Su visor mostró una advertencia sobre la toxicidad atmosférica, confirmando lo que había leído en la sesión informativa. Sin dudarlo, Enoch se puso su máscara de respiración, se ajustó el equipo y abrió la escotilla. El aire de afuera era abrasador y el olor era una mezcla de azufre y minerales quemados. Su máscara filtraba lo peor, pero incluso a través del traje podía sentir el calor tratando de penetrar, como si Cornerford estuviera tratando de cocinarlo vivo. Enoch sonrió detrás de la máscara. El planeta tendría que esforzarse más que eso mientras daba sus primeros pasos sobre el suelo agrietado. Los alienígenas que observaban desde la órbita inclinaron los ojos hacia adelante, fijos en sus monitores. No tiene drones protectores, ni potenciadores de la excitación. Uno de ellos comentó. Apenas pudo ocultar su desdén. Otro observador se burló. Se llaman a sí mismos habitantes de mundos de la muerte, pero Korn 4 ha roto especies mucho más duras. Esto terminará como predijimos. Enoch escaneó sus alrededores, notando los acantilados escarpados en la distancia. Probablemente eran el hogar de recovecos sombreados que podría contener agua, o al menos ofrecer algo de protección contra el calor implacable. La primera orden del día era encontrar refugio, algo lo suficientemente sólido para protegerlo cuando el sol se hundiera y la temperatura del planeta se desplomara. Había leído sobre los cambios dramáticos aquí durante el día. Hacía suficiente calor para quemar la piel por la noche. Lo suficientemente frío para congelar la carne en minutos. Tenía que encontrar o construir un lugar que pudiera soportar ambos extremos. Empezó a mover su mirada, cambiando constantemente, escaneando recursos.
Cualquier cosa que pudiera ayudar su equipo, estaba limitado a lo esencial, una herramienta multiusos, algunas raciones de emergencia, un purificador de agua y algunos materiales de supervivencia rudimentarios. Sin embargo, su mente era su verdadero activo. Los extraterrestres pueden haberle dado herramientas primitivas, pero llevaba consigo toda una vida de conocimiento sobre supervivencia, adaptabilidad y la determinación inquebrantable por la que la humanidad era conocida en órbita. El doctor Tur observó el progreso de Enoch con el ceño fruncido. El humano se movió con un propósito. Los ojos se movían de un punto a otro, evaluando la planificación, pero aún parecía una tarea inútil. El científico alienígena sacó su análisis del terreno y el clima de Corn Cuarto, murmurando para sí mismo que se dirige hacia los acantilados. Tal vez crea que ofrecen algún tipo de refugio arrogante. Los acantilados albergan fauna parásita. Drenarán sus fluidos antes de que se dé cuenta de su error. Enoch llegó a la base de un acantilado mientras el sol subía más alto, arrojando un intenso resplandor naranja sobre todo lo que tocaba la roca. Sintiendo su calor a través de sus guantes, con un cálculo cuidadoso, comenzó a picar la piedra formando losas de rocas sueltas que podría usar como refugio temporal. El suelo, aquí estaba duro, ofreciendo suficiente estabilidad para un pequeño muro. Enoch comenzó a apilar rocas, construyendo una barrera que bloquearía el viento y ofrecería algo de sombra. Trabajó metódicamente, moviéndose rápidamente a medida que el calor se intensificaba. El desprecio alienígena se convirtió en curiosidad. Enoch no estaba luchando, de hecho no parecía preparado la transmisión. Se acercó a sus manos mientras daba forma a las rocas colocándolas de manera que maximizaran su estabilidad. No estaba construyendo solo un muro, estaba construyendo un cortavientos, un escudo para desviar los elementos. Cada movimiento era deliberado después de horas de trabajo. Enoch había logrado crear un pequeño alov protegido en 3 lados con suficiente espacio para agacharse. Los alienígenas observaron en un silencio desconcertado ellos. Esperaban que vacilara y abandonara sus esfuerzos en la desesperación, pero solo se volvió más resuelto. Se sentó nuevamente inspeccionando su trabajo con satisfacción. Su primer refugio, uno rudimentario pero que aguantaría el ceño del doctor Tures, se profundizó el humano. No es solo fuerte, no es calculador, esperaba resistencia bruta, pero esto es supervivencia estratégica. Cuando cayó la noche, la temperatura bajó bruscamente y Enoch se retiró a su refugio. Improvisado, se envolvió en capas térmicas usando piedras que había calentado antes en el día para ayudar a retener el calor afuera. El viento aullaba, luchando y frío. Enoch se apretó más la bufanda, presionando su espalda contra la pared de piedra mientras se acurrucaba en el estrecho espacio en la nave de investigación. Los alienígenas continuaron observando, todavía escépticos, pero ellos no podían negar la intriga que crecía entre ellos. Este habitante del mundo de la muerte no solo había sobrevivido a su primer día en Core 4, sino que se había adaptado rápidamente usando los recursos del planeta a su favor. Esperaban una lucha desesperada por la vida, pero lo que vieron fue algo completamente diferente. Un humano que demostraba ingenio, resistencia y una calma frente al peligro que desafiaba todo lo que creían saber sobre su especie. El Dr. Tur finalmente rompió el silencio. Comenzó un bloqueo total. Este humano podría sorprendernos después de todo, mientras Enoch se sumía en un sueño ligero. Su mente aún estaba alerta a los sonidos del exterior. Los alienígenas de arriba se maravillaron con los eventos del primer día. Lo que había comenzado como un experimento cínico, ahora había capturado toda su atención, y mientras Enoch dormía bajo el cielo alienígena, se dieron cuenta de que podrían estar presenciando una nueva comprensión de la especie de los habitantes del mundo de la muerte. Capítulo 2. Refugio y conmoción. La mañana llegó con un aumento castigador de la temperatura acompañado de vientos que transportaban granos finos de arena abrasiva. Enoch emergió de su refugio improvisado. Cada movimiento suyo fue observado atentamente por la tripulación a bordo de la nave de investigación en órbita. Mientras él había, Enoch sobrevivió la primera noche. Sus desafíos apenas comenzaban.
La temperatura de Corn Cuarto podía aumentar lo suficientemente rápido como para matar a la mayoría de las especies desprotegidas en una hora, y con recursos tan escasos como eran, las probabilidades aún no estaban a su favor. Enoch se estiró y miró a su alrededor. Con su mirada aguda y concentrada, hizo un inventario de sus suministros e inspeccionó el área, buscando pistas sobre cómo fortificar un refugio. Su estructura rudimentaria había resistido durante la noche, pero sabía que estaba lejos de ser ideal. Las rocas que usó estaban apiladas pero no fijas, lo que significa que se desmoronarían fácilmente si los vientos se volvían más fuertes o si necesitaba protegerse de cualquiera de las infames tormentas de arena del planeta desde la nave de investigación. El Dr. Tur observó con escepticismo que puede haber sobrevivido a la noche, pero esto no durará. El entorno de Cor Cuarto es implacable. No le tomará mucho más llegar a su punto de quiebre. Uno de sus colegas, un analista de datos con piel violeta y múltiples ojos, ajustó su monitor para hacer zoom en el refugio de Enoch. Tal vez estemos subestimándolo. Su especie es conocida por su adaptabilidad. El Dr. Tur desestimó su comentario con una W. La adaptabilidad es una cosa, pero la supervivencia aquí requiere más que eso. Heun está destinado a fallar pronto sin preocuparse por sus dudas. Enoch se dirigió hacia los acantilados. Sabía que necesitaba más que solo un montón de rocas para sobrevivir los próximos días. Los acantilados, sin embargo, eran una apuesta. Había leído en su informe de misión que eran el hogar de ciertas formas de vida, adaptadas a las duras condiciones de Corn Cuarto, algunas de las cuales eran potencialmente peligrosas, pero necesitaba recursos, cualquier cosa que pudiera usar para reforzar su refugio, y tal vez incluso encontrar agua, si tenía suerte, mientras escalaba el camino irregular que conducía al lado de los acantilados. Sus botas rechinaban contra la piedra áspera. Los alienígenas a bordo del barco de investigación observaban con fascinación mórbida. Enoch se movió con precaución, sus ojos se lanzaron a cada grieta y sombra. Era consciente de que se rumoreaba que los acantilados albergaban criaturas parásitas, formas de vida que drenaban fluidos de presas desprevenidas, pero como humano entrenado en supervivencia, él confió en más, que solo se evaluó su entorno con el ojo entrenado de alguien que sabía cómo leer la tierra para escuchar los más leves movimientos y anticipar las amenazas, antes de que surgieran. Cuando llegó a una cornisa natural a mitad de camino del acantilado, Enoch comenzó a recolectar largas enredaderas fibrosas que se aferraban a la pared de roca. Para él, ojo inexperto, podrían parecer inútiles, pero las reconoció como potencialmente valiosas, lo suficientemente duraderas como para usar su cuerda o atadura para reforzar su refugio. Las enlató en su mochila, asegurándose de dejar las raíces intactas para evitar activar los mecanismos de defensa de las enredaderas. Los observadores alienígenas murmuraron entre ellos, asombrados por su precisión y conocimiento. El escepticismo del Dr. Tura vaciló ligeramente mientras observaba a Enoch asegurar las enredaderas con manos expertas, no muy diferente a la forma en que ciertas criaturas en sus propios mundos cosechaban recursos sin perturbar el ecosistema. Este no era el escarbar frenético que habían anticipado. Fue un trabajo inteligente, calculado para el momento en que Enoch regresó a su refugio. La temperatura del día había aumentado bruscamente y el aire brillaba con el calor. No perdió tiempo en reforzar su refugio tejiendo las enredaderas a través de las rocas apiladas, usándolas para unir la estructura. Firmemente, con paciencia y eficiencia, aseguró cada piedra, creando una barrera que resistiría los vientos castigadores y proporcionaría un refugio más estable por la noche. Los extraterrestres a bordo de la nave de investigación observaron su progreso con una inesperada mezcla de admiración y conmoción. Dejó de construir una estructura permanente. Un extraterrestre, comentó con incredulidad evidente en su tono. ¿Cómo sabe exactamente qué hacer con estos recursos limitados? Enoch no se detuvo solo con el refugio. Usando su herramienta multiusos,
Comenzó a cavar una zanja poco profunda fuera de la estructura, una trampa improvisada para recolectar cualquier condensación que pudiera formarse cuando la temperatura bajara nuevamente. Era una apuesta Korn 4. Casi no tenía fuentes naturales de agua, pero no era de los que se basaban en suposiciones. Valía la pena correr cada pequeña oportunidad mientras trabajaba el sudor. Comenzaba a empapar su camisa debajo de sus capas protectoras. El sol golpeaba sin piedad y sabía que necesitaba apretar su ingesta de agua con cuidado. Si su trampa de condensación, si hubiera rendido unas gotas, valdría la pena el esfuerzo para los observadores alienígenas. Sus esfuerzos rayaban en la locura. Aquí estaba, frente a un planeta que podía matarlo de múltiples maneras, pero estaba trabajando con calma, adaptándose para hacer suyo este mundo mortal. El Dr. Tur se inclinó más cerca del monitor. Sus ojos se entrecerraron en la contemplación. No solo está sobreviviendo, se está preparando. Es como si creyera que puede domar este lugar durante todo el día. Enoch continuó mejorando su refugio y explorando el área circundante. Encontró algunas plantas abundantes que marcó con piedras para examinarlas más tarde. Si fueran comestibles, serían una fuente de alimento invaluable; de lo contrario, podría usarlas potencialmente como combustible. Cada acción era un paso adelante en su estrategia, no solo para sobrevivir, sino para crear una base que lo sostuviera durante el tiempo que fuera necesario. Cuando cayó la noche, se retiró a su refugio fortificado, asegurando la apertura con una puerta improvisada de rocas y enredaderas. Los alienígenas observaron con una mezcla de fascinación y asombro. Nadie había esperado que sobreviviera tanto tiempo y mucho menos comenzara a crear un espacio habitable, y sin embargo aquí estaba adaptándose a cada nuevo desafío con la tranquila determinación de un habitante del mundo de la muerte dentro de su refugio. Enoch revisó cuidadosamente sus suministros. Le quedaba menos de la mitad de su agua y sus raciones de comida estaban disminuyendo, pero la trampa de condensación había producido una pequeña cantidad de agua, no suficiente para beber, pero suficiente para que sintiera que sus esfuerzos no eran en vano. Notó esto con satisfacción. Incluso pequeñas victorias podían significar la diferencia entre la vida y la muerte fuera del planeta. La temperatura se desplomó de nuevo y los vientos se levantaron, llevando pequeñas partículas de arena que rasparon contra las paredes de su refugio. Enoch escuchó el sonido, un recordatorio constante de dónde estaba. Estaba solo en un mundo hostil, rodeado de elementos que podrían matarlo si bajaba la guardia, pero en lugar de miedo, sintió una extraña sensación de calma. Cada desafío que Korar le arrojaba era una prueba, y tenía toda la intención de pasar. En la nave de investigación sobre la tripulación alienígena, observó al humano asentarse para pasar la noche. Su refugio se mantuvo firme contra los elementos. Dr. Tur. La incredulidad se estaba convirtiendo lentamente en respeto. Está demostrando algo que no habíamos tenido en cuenta. Admitió ante su equipo una especie de ingenio que va más allá de la resiliencia. Su asistente lo miró intrigado. ¿Cree que realmente podría sobrevivir durante los 30 días completos? El Dr. Tur no respondió de inmediato. En lugar de eso, observó al humano en el monitor con una expresión pensativa en su rostro. Si lo hace, es posible que debamos revisar por completo nuestra comprensión de su especie dentro del refugio. Enoch se reclinó contra la pared de roca. Su respiración era lenta y constante. El duro ambiente exterior estaba tranquilo por ahora, y sus paredes improvisadas proporcionaban un santuario temporal. Sus ojos estaban cerrados, pero su mente permanecía alerta. Ya estaba planeando sus próximos pasos, pensando en formas de mejorar aún más su situación. Sobrevivió 2 días en Maíz 4, y cada día sentía que aprendía, se adaptaba. Los extraterrestres que habían dudado de él comenzaban a mirar con algo parecido a la admiración. Aunque él no lo sabía, todo lo que sabía era que estaba aquí para sobrevivir, para demostrar que los humanos eran capaces de prosperar incluso en los entornos más peligrosos. Y mientras se dejaba llevar por un sueño ligero, el refugio Hid se mantuvo firme, desafiando los duros elementos del planeta, pero sabía que los días más difíciles aún estaban por venir y estaba listo para lo que fuera que Kornar
tuviera que lanzarle. Capítulo 3. La batalla por la supervivencia. La tercera semana en Corford puso a prueba a Enoch de maneras que no había anticipado. Su cuerpo estaba magullado, arañado y desgastado por la falta de sustento cada día que enfrentaba. Desafíos implacables, calor abrasador durante el día, frío glacial por la noche y una amenaza constante de deshidratación, pero todavía estaba vivo. Aún seguía avanzando. Su determinación era tan inquebrantable como el paisaje implacable que lo rodeaba. Los alienígenas que observaban desde la nave de investigación se habían vuelto silenciosos en sus críticas. Nadie esperaba que el humano llegara tan lejos en lugar de sufrir una muerte lenta. Enoch había construido un refugio funcional, ideó formas de recolectar agua e incluso comenzó a racionar sus suministros con precisión militar. Se había transformado de un objeto de ridículo en un sujeto de fascinación y estudio. El Dr. Tur y su equipo habían comenzado a catalogar los métodos de Enoch y registraron cada paso que dio en este juego mortal de supervivencia. Estaban aprendiendo sobre la resiliencia humana en tiempo real y con cada nuevo desarrollo su asombro crecía en la superficie del planeta. El cuerpo de Enoch se movía casi por instinto. Su mente estaba aguda a pesar del cansancio que lo desgarraba. Sus pensamientos eran una evaluación constante de riesgo versus recompensa, cada decisión con el peso de la supervivencia. Esta era una mentalidad inculcada en él durante años de entrenamiento, y aquí se convirtió en una segunda naturaleza, en la dura luz del sol de otro día abrasador. Enoch subió a una colina rocosa cerca de su refugio. Necesitaba un explorador para nuevas fuentes de comida y agua, como sus recursos estaban disminuyendo rápidamente. El planeta no ofrecía amabilidad ni señales de vida, más allá de las plantas resistentes que había visto aferradas a los acantilados, pero sabía por experiencia que incluso los lugares más mortíferos tenían secretos que ofrecer si uno sabía dónde mirar al llegar a la cima de la colina. Enoch escaneó el horizonte su visor, protegiéndose los ojos del intenso resplandor del sol. En la distancia, vio un grupo de extrañas plantas metálicas con zarcillos que se extendían hacia el cielo, eran retorcidos y afilados como alambre de púas alienígena, y parecían crecer en parches densos. Intrigado descendió hacia ellos, su curiosidad se apoderó de cualquier signo de vida. Valía la pena investigar si podía encontrar un uso para las plantas. Podría extender sus posibilidades de supervivencia. Los científicos alienígenas, observando sus movimientos, estaban igual de intrigados. Habían catalogado la especie de planta a la que se acercaba como altamente tóxica, conocida por secretar una savia corrosiva que podía carcomer la mayoría de los materiales, incluida la carne. Los investigadores intercambiaron miradas preguntándose si el humano sabía con qué estaba tratando. El Dr. Tur inclinó a Klaus hacia su monitor mirando. Enoch, con una mezcla de preocupación y fascinación, no se da cuenta de con qué está tratando, murmuró un movimiento en falso. Y esa planta reducirá sus manos a huesos. Mientras Enoch se acercaba a las plantas metálicas, sacó un pequeño trozo de tela de su equipo envolviéndolo alrededor de sus manos, inspeccionó la planta de cerca. Notando la savia verdosa que rezumaba de sus bordes de púas, la savia tenía un olor acre y sabía lo suficiente sobre sustancias tóxicas para proceder con precaución. Usando una piedra afilada, sacó con cuidado un pequeño trozo de la planta. Lo envolvió en un paño y lo guardó en su mochila desde la nave de investigación. Los alienígenas observaron en estado de shock. Enoch había logrado extraer una muestra sin lesiones, algo que no esperaban. No era solo su resistencia física lo que los impresionó, era su inteligencia, su capacidad de analizar y adaptarse incluso frente a peligros desconocidos para una especie tan a menudo subestimada. Enoch les estaba mostrando el potencial que los humanos tenían para sobrevivir en las condiciones más hostiles en su refugio. Enoch examinó la muestra bajo una lupa improvisada. Analizando la estructura de la planta, probó la savia en un pequeño trozo de roca, observando cómo corroía la superficie en segundos. Las propiedades corrosivas eran impresionantes, pero Enoch vio potencial.
Si pudiera aprovechar la savia de manera controlada, podría servir como un arma o una herramienta para defenderse de la vida silvestre que había encontrado en los últimos días. Había notado huellas extrañas cerca de su refugio, señales de una gran criatura, que vagaba por la zona de noche aunque aún no lo había visto. Sabía que estaba observando esperando un momento de debilidad. Las huellas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Príncipe de 3 dedos con marcas de garras que sugerían un depredador máximo, lo que fuera era grande, y había marcado su territorio los extraterrestres. Observó mientras Enoch colocaba trampas alrededor de su refugio usando vides, palos afilados y pequeñas cantidades de la savia corrosiva que había cosechado. El ingenio de sus métodos era asombroso a sus ojos. Ya no solo estaba sobreviviendo, se estaba preparando para convertir su refugio temporal en un campamento fortificado. El Dr. Tur habló en la habitación silenciosa. Esto no es solo supervivencia. Este humano está tomando el control de su entorno, adaptándose a cada nuevo desafío. Hemos juzgado mal a su especie. Esa noche, cuando la temperatura se desplomó, Enoch esperó en su refugio escuchando los sonidos afuera. El planeta estaba engañosamente tranquilo por la noche. La quietud solo se rompía por la ráfaga ocasional de viento o el llamado distante de las criaturas nocturnas. Tenía sus trampas preparadas y esperó alerta por cualquier señal de movimiento. Entonces lo escuchó, un leve susurro seguido del suave ruido sordo de algo pesado moviéndose afuera. Sus músculos se tensaron, cada nervio en alerta máxima. Lo que fuera que estuviera allí afuera se estaba acercando atraído por el olor de su refugio o los restos de comida que había comido antes. Enoch contuvo la respiración. Su mano descansaba sobre un palo afilado que había convertido en una lanza rudimentaria. Los científicos alienígenas que observaban a través de sus canales de visión nocturna vieron a la criatura acercarse. Era un depredador enorme con escamas que brillaban bajo la tenue luz de las lunas de la esquina de Ivy. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, escaneando el área con inteligencia. La criatura era casi el doble del tamaño de Enoch. Un cazador perfectamente adaptado a este mundo, se movía con una precisión lenta y calculada, arrastrándose hacia su refugio interior. El latido del corazón de Enoch era constante, su mente enfocada a él. Sabía que las trampas que había colocado eran rudimentarias, pero podrían comprarle los pocos segundos que necesitaba si la criatura se acercaba demasiado. Observó a las sombras a través de una grieta en la pared del refugio esperando, mientras la bestia se acercaba olfateando el aire. Entonces, hubo un chasquido, una trampa disparada. La criatura aulló de dolor cuando uno de los palos afilados de Enoch le perforó la pierna cubierta de savia corrosiva. La bestia retrocedió agitada mientras la savia comenzó a comer sus escamas aprovechando la oportunidad. Enoch salió de su refugio. Lanza en mano, se movió con práctica precisión, golpeando la pierna herida de la criatura y obligándola a retroceder los extraterrestres en la nave de investigación. Se quedaron sin palabras. Vieron cómo Enoch peleaba con una valentía y crueldad que no esperaban. No solo se defendió de la criatura, la alejó obligándola a retirarse en la noche herida y cautelosa. Fue una victoria por pequeña que fuera, pero en ese momento quedó claro que Enoch era más que un sobreviviente. Era un guerrero, un depredador por derecho propio, cuando regresó a su refugio ensangrentado, pero ileso Enoch sintió una oleada de alivio. Había defendido su territorio, demostrado su fuerza frente al peligro. Y mientras estaba sentado en el silencio de su refugio, el agotamiento se apoderaba de él. Sabía que cada día en este planeta lo estaba moldeando, probando los límites de su resiliencia. Los extraterrestres observaron en silencio, aturdido. El Dr. Turf finalmente habló, su voz llena de un respeto que no había estado allí antes de que han sido testigos de algo extraordinario. Este humano no es solo sobreviviente. Él está conquistando este mundo, un desafío a la vez. Sus colegas asintieron, incapaces de discutir el viaje de Enoch. En Core R4 ya no era solo una prueba de resistencia, era una revelación, un vistazo.
al espíritu indomable de una especie que habían subestimado, y mientras Enoch se acomodaba para la noche listo para enfrentar lo que viniera, vino después. Los extraterrestres sabían que estaban presenciando la historia, un testimonio del poder de la voluntad humana y el potencial ilimitado de un habitante de la muerte. Capítulo 4. El día del juicio final. El día 30 amaneció frío y tranquilo, con cornar cuartos, teñido de rojo el sol, proyectando largas sombras. Sobre el paisaje desolado, Enoch se sentó a la entrada de su refugio, mirando el mundo que había llamado hogar durante el último mes. Su rostro estaba más delgado, desgastado por las duras condiciones, y sus ojos tenían una calma intensa que solo venía de enfrentar la muerte día tras día. Este planeta lo había puesto a prueba. Lo empujó al borde de la supervivencia, pero había resistido durante los últimos días. Él había perfeccionado su refugio en una fortaleza en miniatura. Lo que había comenzado como un simple montón de rocas era ahora una estructura completamente reforzada, capaz de, soportando los vientos mortales y las tormentas de arena repentinas que plagan el paisaje. Su trampa de condensación le proporcionó suficiente agua para sustentarlo, y había descubierto una forma de convertir algunas de las plantas extrañas en una pasta comestible, si bien no exactamente sabrosa. Incluso había logrado alejar a más depredadores usando sus trampas y la savia corrosiva como defensas improvisadas. La nave de investigación que orbitaba alrededor de Core 4 se había convertido en una colmena de actividad. Los alienígenas ya no solo observaban, documentaban, estudiaban cada aspecto de los métodos de supervivencia de Enoch. Analistas de datos, biólogos y estrategas militares por igual estaban cautivados por el ingenio y la fuerza de los humanos. El Dr. Tur, que inicialmente había desestimado el experimento como feudal, había llegado a admirar la tenacidad de Enoch. Ahora consideraba al humano con un respeto reservado solo para los seres más formidables de la galaxia. A medida que se acercaban las horas finales, la tripulación se preparó para la extracción de Enoch. El equipo de recuperación estaba listo esperando la señal de la superficie, pero algo inusual había sucedido dentro de las filas de los observadores alienígenas. Sentimiento de reverencia, casi como una vigilia, mientras se preparaban para dar la bienvenida a un hombre que había desafiado todas las probabilidades en la superficie del planeta. Enoch no era inconsciente de su logro. La anticipación del rescate lo llenó de un orgullo silencioso, pero también se mostraba reacio a dejar atrás el refugio que había construido de una manera en la que se había encariñado con el lugar, a los ritmos de supervivencia que habían definido sus días y noches aquí. Este duro y mortal mundo se había convertido en parte de él, y él en parte de él. Justo antes de la señal de extracción, Enoch empacó sus pocas pertenencias y echó un último vistazo a su refugio. Había dejado grabados en el ROX un registro de sus días grabado en líneas y símbolos crudos que contaban la historia de su supervivencia. Era un mensaje silencioso para cualquier persona o cosa que pudiera encontrarlo en el futuro. Aquí vivía un humano que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado cuando llegó la nave de desembarco. Sus motores esparcieron polvo por el suelo rocoso. Enoch se protegió la cara y se acercó al equipo de recuperación alienígena. Envuelto en trajes ambientales, lo miró fijamente. Con una mezcla de asombro e incredulidad, subió a bordo sin decir una palabra, y mientras la nave despegaba, miró hacia el refugio y lo vio desaparecer en la distancia. Dentro de la nave de desembarco, los alienígenas estaban callados. Sus ojos no podían mirarlo. Lo habían observado en cada momento, en cada desafío, pero estar en su presencia ahora, cara a cara, era algo completamente diferente. Enoch podía ver el respeto en sus miradas, la admiración que sentían por él mientras se sentaban en un reconocimiento silencioso de lo que había logrado. Cuando llegó al barco de investigación, una multitud se había reunido para saludarlo. El Dr. Tur estaba al frente. Su rostro, generalmente impasible, se suavizó con una expresión de respeto genuino cuando Enoch subió a la cubierta. Los alienígenas estallaron en aplausos y una muestra de admiración sin precedentes por un humano que había desafiado lo imposible.
El doctor Tur se acercó a él extendiendo una mano, un gesto que tenía un peso inmenso entre su especie. Enoch aceptó estrecharle la mano con firmeza. No nos sentimos humildes por lo que hemos presenciado. El doctor Tur dijo con su voz cargada de emoción. Nos ha mostrado un lado de tu especie que no entendíamos. Creíamos saber de lo que éramos capaces, los humanos, pero dudas de que hayas redefinido nuestra comprensión. Enoch sonrió con el rostro marcado por el cansancio, pero iluminado por un orgullo tranquilo. No fue fácil, admitió. Pero eso es lo que hacemos los humanos. Estamos hechos para adaptarnos, para superar lo que sea que se interponga en nuestro camino. Los miembros de la tripulación a su alrededor asintieron con la cabeza. Sus rostros llenos de asombro habían esperado un fracaso, pero lo que habían visto era resiliencia, una cualidad que sobrepasaba todo lo que habían conocido. La supervivencia de Enoch fue más que solo un alimento individual, fue un testimonio del espíritu humano, una revelación que había sacudido a la comunidad científica hasta sus cimientos, mientras el equipo de investigación continuaba haciéndole preguntas ansioso por aprender más sobre sus métodos y experiencias. Los pensamientos de Enoch volvieron al maíz porque había dejado una parte de sí mismo en ese mundo desolado, un pedazo de su espíritu grabado en las rocas, una marca silenciosa de su resistencia. Él sabía que llevaría el recuerdo de esos días con él para siempre, un recordatorio de lo que había enfrentado y superado. El Dr. Tur y su equipo publicarían sus hallazgos, un estudio exhaustivo de la adaptabilidad y la resiliencia humanas, un documento que circularía por la galaxia y que cambiaría la forma en que otras especies veían a los humanos, que ya no eran vistos como mera curiosidad. Los humanos serían reconocidos como seres capaces de una fuerza inmensa, tenacidad y una voluntad inquebrantable de sobrevivir incluso en el más mortal de los mundos. Cuando Enoch miró por la ventana de la nave de investigación, al ver que el planeta se hacía más pequeño en la distancia, sintió una sensación de satisfacción. Había demostrado algo fundamental no solo a los alienígenas, sino a sí mismo. Se dio cuenta de que los humanos estaban hechos para soportar, para enfrentar los desafíos más duros de frente y dejar su marca incluso en los lugares más implacables, y, en algún lugar de la esquina 4, su refugio se alzaba como un monumento silencioso a esa verdad, un testimonio de la resiliencia de un habitante del mundo de la muerte que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado.